En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuenta de secretaría. Cuenta, señor presidente. Hay una excusa del vicepresidente de Sostenibilidad y Servicios de Socomish, señor José Miguel Berguño, para asistir a la sesión del día de hoy, en consideración a las razones que argumenta. Asimismo, hay una comunicación del gerente. Y Léala, por la favor. presencia del presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, garantiza en su condición de líder del actual proceso la entrega de todos y cada uno de los antecedentes relativos al acuerdo Codelco-Soquimich. Ya, yo rechazo esa argumentación porque hemos invitado a una contraparte con representación jurídica que tiene estructura propia, empresa privada, que llegó con el Estado vía Codelco a un acuerdo. Y este poder legislativo tiene el derecho a conocer la opinión de esa institución respecto al tema que nos motiva y nos convoca para esta sesión que ya fue postergada porque iba a ser el día viernes 31 de mayo. De todas maneras, lo dejo a la consideración cuando llegue al punto correspondiente, punto 2 de la tabla. A mí se me hizo ver por ejecutivos de SQM ayer esta misma argumentación que yo les dije que no era plausible para efectos del Senado, porque una cosa es la vocería, en que entre ellos se pusieron de acuerdo para que solo la vocería la lleve Codelco. Pero esto no es una vocería ni es un comunicado público, es una sesión de la Comisión de Minería del Senado, donde las partes son citadas o invitadas a dar cuenta de las características del acuerdo, que no tiene por qué ser contradictorio con el acuerdo sustantivo, pero nos interesa conocer la versión de cada una de las concurrentes que son SQM y Codelco. Siga nomás. Por último, señor presidente, una comunicación del gerente Sobre este punto, senador Provence, por favor. Sí, presidente, sumarme a su malestar y al mismo tiempo decir que SQM no es parte de Codelco ni Codelco SQM, son dos empresas distintas que están asociadas en otra empresa para un futuro negocio de litio. Por lo tanto, creo que la excusa que ha dado SQM no son válidas bajo ningún punto de vista, porque acá no se invitó a la nueva razón social que va a explorar, sino que a SQM propiamente tal. Y yo no sé, presidente, lo voy a dejar planteado para que usted vea si vale la pena hacer la sesión sin que esté una de las partes. Yo creo que es importante que estén los tres. Gracias, presidente. Muy bien. Ya, conversémoslo en unos minutos más cuando entremos al punto en debate. Siga, secretario. Por último, señor presidente, una comunicación del gerente general de Austrian Solar Chile, mediante la cual remite una comunicación que dirigió al ministro de Energía relativa al proyecto de transición energética, en lo particular lo relativo a ingresos tarifarios. Eso es todo, señor presidente. Todos los documentos están en vuestros correos electrónicos y se les verá WhatsApp. Muy bien, pues le damos la bienvenida al ministro de Energía y a su equipo, y le pediría entonces que usted sugiera, ministro, para efecto de los artículos que quedaron pendientes de este proyecto, el modo de abordaje. Sí, señor presidente, muchas gracias por su intermedio. En la sesión pasada terminamos de votar los artículos transitorios relativos a ingresos tarifarios. Entonces, la propuesta del Ejecutivo sería que votáramos ahora el régimen permanente, que incluye una indicación del senador Provence, una indicación en el 141, una indicación de la senadora Ebensberger y del senador Durán en la indicación 43 y la indicación del Ejecutivo en el 143. Posteriormente siguiéramos el orden numeral, digamos, correlativo, pero poder votar el régimen permanente a continuación del transitorio. Creemos que simplificaría la discusión. Bien, senadora Ebensberger. Presidente, yo creo que al revés, yo creo que simplifica la votación seguir con los transitorios, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, que entiendo que tenemos acuerdo porque las indicaciones tanto del senador Proens en un caso, con la mía y Durana y del Ejecutivo, son básicamente las mismas para suprimir. Sí, ya, bien. Ok, sigamos entonces en el orden original. ¿El senador Provence? Sí, a 141 la retiro, presidente. Ya. Secretario
Prosigamos entonces. Señor presidente, correspondería seguir votando según se ha propuesto los artículos transitorios. Al respecto, según el documento que tiene la Secretaría y que entiendo que no ha sido modificado y le ruego al Ministerio si lo puede clarificar, correspondería lo siguiente. Artículo 3º transitorio. Deberíamos en la indicación 167. Eso vamos a buscar en ¿Corresponde votar el 167? Sí, No, no, fue no. rechazada, fue rechazada, fue rechazada. Ya, secretario, por favor, 168, 168, aplíquese. 169 fueron rechazadas. Artículo 5º, 170. Ya, 170, 71, 72, 3. Y después hasta 180, ¿o no? ¿Estoy equivocado? ¿De Sí, corrido? Si le parece a los senadores, podemos hacer una votación económica sobre todo ese paquete, ya que hay 170, 71, 72, 73 y hasta 180. Sí, 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 sí. Ya, hasta la 178 puede ser económica porque es de consenso, aprobación. Pase, presidente del directorio. Por favor, tome asiento mientras... No, todavía no, porque ya empezamos con... Espera un poquitito. Hasta el 178. Exacto, ahí podemos aprobar en forma económica, por acuerdo con la supresión. Siéntate. Básicamente son indicaciones supresivas. Porque el 179 es la tuya. Claro, hasta la 178, secretario, un paquete desde la 160 y... 170 a 178. ¿Quieres el mío? Sí, pero eso también deberíamos votarla. ¿Quieres el mío? ¿A votar? Sí. Sí. Okay, ya. Secretario, entonces. Entonces, como ha sugerido el señor ministro y el señor presidente, votaríamos las relativas al artículo 5º transitorio, 6º transitorio, 7º transitorio y 8º transitorio. Hasta el momento son supresivas. Dice la propuesta que se sugiere que sus señorías voten es aprobar indicaciones supresivas, cualquiera o todas. Bueno, cualquiera, o sea, todas, perdón. Todas. Todas. Si les parece, Sí. 4 por 0 Votación. entonces. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo unánime. 4-0. Digamos. A continuación, la indicación 179 ya fue aprobada. Y eso es página 100. Y la 180 fue rechazada. Fue rechazada en su oportunidad. 4 por 0. Entonces esto está tener listo. Ah, ¿Cuál toca ahora, secretario? lo que usted me dijo al comienzo, quería votar ingresos tarifarios, que son las números 141, 142 y 143. Respecto a la 141, el senador Proes la ha retirado, quedaría en Ya. discusión la 142 y la 143. Esto está en las Ya. páginas 70 y 73 de la señora Mensperger y senador Durana para sustituirlo por el que menciona, y la número 143
del Ejecutivo para sustituirlo, la letra B por la que sugiere. Entonces, senadora Proboste. Presidente, mire, yo quiero hacer un nuevo intento respecto de este punto porque nos parece que es bien central en la discusión de este proyecto de ley. Y si bien es cierto, este es un proyecto de ley que está en su primer trámite, para nadie es desconocida la preocupación que nosotros hemos logrado tener y que hemos logrado compartir respecto del alza de las tarifas que ya está prevista para el próximo mes. Y esta alza de tarifas que tiene que ver con el precio de la energía, que además va a generar el alza más significativa en los principales 3 tramos en los 3 cortes que se definen de los clientes regulados hasta 40 y que pagan hasta 45.000 pesos, estarían recibiendo un alza en sus tarifas de un 15%. Para los clientes regulados, que son además el 95% del sistema de los clientes residenciales, con un alza de hasta un 40% de aquellos que están en los tramos de 45 y 65.000 pesos sus cuentas mensuales, y de un 30% para aquellos clientes regulados domiciliarios que tienen tarifas de más de 65.000 pesos mensuales. Si a esto sumamos además los cargos de transmisión que se van a duplicar, y que además se va a descontar el VAT, que también debería tener un alza, la verdad estamos en una situación que es súper compleja. Entonces, yo entiendo en que estas decisiones son distintas a la discusión que hoy estamos dando, que tiene que ver con discusiones anteriores en este Parlamento, pero no resulta lógico para nadie que en medio de esta discusión no pongamos estos puntos sobre la mesa. Entonces, como un elemento que es muy significativo para amortizar estas alzas tiene que ver con los ingresos tarifarios, que es la única forma que tienen los usuarios, insisto, de poder contener de cierta forma estas alzas, yo creo que sería importante recabar, presidente, por su intermedio, una vez más, la posibilidad de mirar la indicación que el Ejecutivo ha presentado respecto de ingresos tarifarios. Que yo entiendo la semana pasada se generó ahí también una discusión que no tiene nada que ver con aspectos personales, me lo dijo la senadora Ebensberger, y esto claramente no tiene que ver con ningún tema personal, esto tiene que ver con la preocupación que nos debiera asistir a todos respecto del alza de las tarifas. Entonces yo quisiera solicitar que se pudiera recabar nuevamente la unanimidad para revisar la indicación y la propuesta del Ejecutivo respecto de ingresos tarifarios. Presidente, Senadora Bempería. Presidente, o yo me perdí de algo o la senadora Proboste está confundida, porque para reasignación de ingresos tarifarios tenemos 2 indicaciones al haber retirado el senador Proens la 141. La 142, que es mía y del senador Durana, y la 143, que es del Ejecutivo. Ahí hay que verla y cada quien votará en su mérito. Aquí no se requiere unanimidad para nada. Esa indicación está presentada por el Ejecutivo en tiempo y forma, la 142. 143, la 142 es la mía. En el otro artículo que nos queda, que es la integración vertical o desintegración vertical, como le quieren llamar, es donde no hay indicación y ahí se está pidiendo la... No, la otra no es ingreso tarifario, esta es ingreso tarifario. Para precisar las cosas. Dos cosas, señor presidente. La primera es que respecto al alza, las alzas de tarifa que efectivamente se van a materializar durante el mes de julio, eso corresponde a la ley que ya aprobamos, y en ese sentido efectivamente son alzas que van a enfrentar las personas. Lo vamos a acompañar con un subsidio que también fue aprobado por esta corporación, entre otras cosas, a partir del liderazgo de los senadores que están aquí, y que lamentablemente
son efectivas, pero son menores que las que tendríamos si es que no hubiéramos reformado la ley. O sea, los grupos, particularmente el grupo de altos consumos, tendría que haber enfrentado en mayo un alza del 100% de sus cuentas de la luz. Y por lo tanto, efectivamente, van a enfrentar un alza, pero un alza de menor entidad a la que teníamos. Ninguna de estas dos indicaciones, ni la indicación 142 de los senadores, de la senadora Bensberger y del senador Durana, que lo que hacen es introducir reglas adicionales respecto de la manera de asignar y establecer estos ingresos tarifarios extraordinarios, ni la nuestra, que es relativamente más sencilla en su manera de implementarlo. Por ponerlo así, podemos discutir sobre el fondo también, pero lo voy a poner así solamente por ahora. Ninguna de las dos tiene un efecto hoy. En las tarifas de hoy. Ellas están dirigidas a reasignar ingresos tarifarios en periodos extraordinarios de desacople, como el que tuvimos el 2021. No es el caso de este año, donde simplemente por la cantidad de agua embalsada no deberíamos tener ingresos tarifarios extraordinarios. Sin perjuicio de eso, a lo que hace referencia la senadora Proboste, es que efectivamente durante el trabajo con los asesores, nosotros llegamos a considerar incorporar algunas condiciones adicionales respecto del texto propuesto por el Ejecutivo. Para poder incorporarlas ahora necesitaríamos la unanimidad de los presentes. Y si eso no es posible, nuestro compromiso igual es presentar esa indicación en segundo trámite. Ahora, Proboste, entonces ahora se precisó bien. Sí, presidente, no, poco para responder a la interrogante que no estaba ni confundida, estoy precisamente en el tema que quiero colocar. No, estoy precisamente en esta preocupación por las alzas de las tarifas para los usuarios. Entonces creo que es importante porque ni la indicación presentada por nuestra colega, ni la indicación presentada por el Ejecutivo permite resolver esta información que hoy día ya la conocemos, porque independiente de que sea parte de una discusión anterior y que esto no tenga que ver con, no impacte con las tarifas de ahora, no es lógico que frente a una información que tiene un carácter de información pública, como la que evacúa la CNE, no podamos intentar mejorar la posición y la condición de los usuarios, que son el 95% de aquellos chilenos y chilenas que reciben mensualmente la cuenta de la luz. Y por eso que me parecía importante que se pudiera recabar la unanimidad para abrir el debate, para mejorar la propuesta de ingresos tarifarios. Bien, yo les pido que vayamos al punto porque hay que resolver este aspecto. Sí, sí, por favor, sobre este punto para Mire, esta presidente, petición. la indicación 143 del Ejecutivo no ayuda en nada a las tarifas, a lo que pagan los consumidores finales. No ayuda ni perjudica. Podría perjudicar más que ayudar, porque cuando hay diferencia de ingresos tarifarios, eso se va al consumidor final, una parte de ella, a pagar la cuenta por transmisión. Hoy, con su propuesta de aprobarse, se va todo para los generadores deficitarios y nada se va al consumidor final. Entonces, si que hablamos de ayudar la cuenta al consumidor final, lo que hace la indicación del Ejecutivo es perjudicarle, le saca los ingresos tarifarios de hoy o una parte de ellos que hoy día van a ayudar a pagar la cuenta de transmisión para repartirla entre los generadores deficitarios. Eso es lo que hace. Muy bien. Y además le entrega. Yo, de aprobarse esa, voy a hacer reforma de reserva de constitucionalidad además, porque además entrega, transgrediendo el 19, número 21 y 22, si mal no recuerdo la Constitución, la actividad económica. Ahí se dice que toda la regulación económica debe estar entregada a la ley. Y en esta indicación, el Ejecutivo deja entregado todo al reglamento, todo. No se define nada acá. Y Bien. eso no me parece adecuado. Bien, la petición de la senadora Proboste, entonces entiendo que no da la unanimidad a la senadora Benbel. Queda despejado ese punto. Vamos a la 142. Su mérito, por favor. Le pido que permanezca, senadora. Son dos votaciones. Son dos votaciones. Te pido que dije. ¿Y usted puede volver?
Si las discutimos una y otra y la Ah, ya, ya, muy bien. Muchas gracias. Senadora, entonces, su indicación, ¿le quiere? Gracias. Lo que hacemos en esta indicación con el senador Durana, ¿no es cierto? Lo que partir diciendo que lo último que dijo el ministro, esta indicación, sea que se apruebe la 142, la 143, no se van a aplicar hoy, ¿no es cierto? Porque producto de la lluvia no van a haber, dicen que ingresos tarifarios extraordinarios por los próximos 2 o 3 años. Eso dicen, no sé. Pero dejémoslo, por lo tanto, no es de aplicación inmediata. ¿Qué proponemos nosotros? Sustituir el artículo 114 bis por uno nuevo que mantiene las reglas vigentes de la reasignación de la componente de congestión y establece un mecanismo de la reasignación de los ingresos por tramos. Recordar, ¿no es cierto?, que el sistema de transmisión está compuesto por tramos y por segmento, que los ingresos tarifarios se generan en un determinado tramo del sistema, no en el sistema considerado como un todo. Perdone que le dé la lata porque me estudié mucho para aprenderme todo esto y entenderlo, por cierto. Y de esta manera, entonces, lo que hacemos es entregar al Coordinador Eléctrico Nacional como operador del sistema el deber de proyectar los ingresos tarifarios para los tramos y en aquellos en que los ingresos tarifarios superen el 20% del valor anual de la transmisión por tramo del tramo respectivo, se efectuará una reasignación de los ingresos tarifarios reales que corresponden a la fracción que se identifique como ingresos tarifarios asignables a congestión, reasignación que se realizará, según nuestra propuesta, mediante subasta una vez al año. En esta subasta, nosotros proponemos que puedan participar todas las empresas generadoras que hayan realizado inyecciones o retiros de energía en cualquier punto del sistema eléctrico nacional durante el año calendario anterior al que se convoca la subasta, y que esta, diría yo, esta subasta, el establecimiento de la subasta es la mayor diferencia con la indicación del Ejecutivo, pues el Ejecutivo plantea que solo sean participantes aquellos generadores que se denominan deficitarios, es decir, aquellos que han presentado mayor diferencia de los precios entre sus inyecciones y retiros de energía en las horas que simultáneamente inyectan y retiran. ¿Por qué nosotros creemos en la subasta, presidente? Porque creemos que garantiza, entre otros, el principio de la libre competencia, pudiendo sus bases considerar todos los mecanismos necesarios o restricciones que aseguren, valga la redundancia, la libre competencia e inhiban los efectos del poder del mercado de los eventuales proponentes. Adicionalmente, las bases serán discrepables ante el panel de expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos. Finalmente, presidente, la virtud de la propuesta es que permite que lo recaudado por la subasta vaya a abonar el pago de transmisión. Es decir, esta propuesta sí beneficia, aunque no ahora, porque no van a haber ingresos tarifarios en el próximo año al menos, va a beneficiar a las generadoras, pero también a los clientes, cosa que no hace y con lo que más bien termina el Ejecutivo en su propuesta. Y establece también una serie de reglas que permiten que siempre que no se adjudiquen los ingresos tarifarios, ellos vuelvan a los clientes para abonarse a las cuentas. Eso respecto a mi indicación, presidente. Gracias, senadora. Yo le sugiero, para ir avanzando, que el Ejecutivo explique la 143, así tenemos ya los temas en la mesa y después, cuando tengamos el quórum de Quórum. todos, ahí la votamos. Ambas dos. Lo primero que quisiera indicar es que efectivamente los ingresos tarifarios extraordinarios no son un problema que tengan un efecto hoy. No son algo que vaya a ser ninguna de las indicaciones, ni tampoco, digamos, dejar sin indicar esta materia o dejar sin legislar esta materia sería algo que tendría efecto para lo inmediato, para lo que va a ocurrir el año 24. Estamos hablando de cosas que pueden generar consecuencias el 25, el 26 y en adelante. Lo segundo es que nuestra indicación, el mecanismo que nosotros hemos propuesto, precisamente lo que busca es proteger al cliente, pero de una manera diferente. Nosotros entendemos que bajo situaciones extraordinarias como las que vivió el mercado el año 21, hay que recordar, el año 21 se sumó
una condición de extrema sequía o de extrema disponibilidad de recursos hidrológicos con un aumento extraordinario de los combustibles fósiles. Eso lo que generó es que el sistema estuviera tremendamente desacoplado. ¿Qué significa eso? Que generadores que inyectaban su energía relativamente barata en la zona norte del país, especialmente hidráulica y, digamos, la electricidad termoeléctrica que se generaba era muy costosa por producto de la guerra en Ucrania. Ese desbalance puso en riesgo financiero a numerosas compañías que tienen contratos con clientes regulados. Una de ellas quebró, efectivamente, como a María Elena Solar, que hoy día está en un proceso judicial de quiebra. El caso de María Elena es aislado, pero si ese caso se extiende, eso significa que el impacto a los clientes en su cuenta es alto y es permanente, ¿sí? O sea, nuestros cálculos que en su momento presentamos fue que esto podía significar incluso un 15% de aumento para los clientes en sus cuentas de la luz. ¿Cuál es la manera de evitarlo? Encontrar un mecanismo autocontenido dentro del propio sistema eléctrico que permita que estas empresas sobrevivan la tempestad mediante esta reasignación de ingresos. Desde nuestra perspectiva, el cliente gana porque efectivamente deja de recibir los ingresos derivados de este desacople, que en todo caso son una falla de mercado, digamos, son un problema, su sola existencia, porque además estamos hablando de ingresos extraordinarios en términos históricos, eventos que ocurren cada mucho tiempo y que tienen que ver con problemas estructurales que no están adecuadamente internalizados en nuestro mercado mayorista y sobre la base de renunciar a esa devolución evita el aumento permanente que significaría la quiebra de estos contratos económicos. Ese es el origen de nuestra propuesta, sin perjuicio de lo anterior. ¿Sí? Nosotros efectivamente compartíamos con la senadora Ebensberger y con sus asesores que debería haber quedado incorporado expresamente la devolución a los clientes de cualquier residuo, y la idea era incorporar eso en nuestro texto. Entendemos que no hay unanimidad para retomar la discusión sobre aquello, y por eso nuestro compromiso es incorporar estas ideas y las otras que surjan del trabajo que vamos a hacer entre primer y segundo trámite en una nueva indicación. Ya estamos a quórum completo, sí. Le pedí la palabra a la senadora Proboste. Senadora Benberger, por favor, les ruego que todos vayamos Presidente, yo concluyendo. quiero, Ahora. yo quiero hacer una consulta al Ejecutivo con toda la honestidad, digamos. Quiero preguntar si es que la indicación 143 del Ejecutivo es un rescate, es un acto de salvataje a las generadoras de energías limpias. Pregunta si hizo una ley de ISAPRE. Sí, por su intermedio no. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es evitar un impacto mayor a los consumidores. Si empresas que tienen contratos con clientes regulados llegaran a quebrar, si la situación de María Elena, que hoy día está en quiebra judicial, se extiende a muchas empresas, eso va a tener un impacto en las tarifas de las personas, porque esos contratos que son los más económicos tienen que ser sustituidos por contratos que son más caros. Esa es la manera en que funciona el mecanismo. Entonces, esta es una forma autocontenida de evitar que eso pase. Empresas que no tienen contratos con clientes regulados no deberían aplicar este mecanismo independiente de la tecnología con la cual generen electricidad. Sí, presidente, yo quisiera simplemente señalar lo que dije en un comienzo. La indicación del Ejecutivo es inconstitucional en el sentido de que deja todo entregado al reglamento y por lo tanto transgrede clara y literalmente el 19 número 21 que establece, ¿no es cierto?, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica
que no sea contraria a la moral y al orden público y que deja prescrito que la regulación económica es materia de ley, no de reglamento. Y en su indicación, usted no describe absolutamente nada de cómo se van a resolver los problemas. Dice, presidente por su intermedio, en presencia de ingresos tarifarios extraordinarios, estos deberán ser reasignados por el coordinador a las empresas generadoras que hayan presentado mayores diferencias de precio entre sus inyecciones y retiro de energía, es decir, las empresas deficitarias. El umbral, número 1, el umbral para determinar que los ingresos tarifarios tienen carácter de extraordinarios. Número 2, así como el criterio de resignación. Número 3, y las condiciones que deben cumplir las empresas para optar a las receptoras serán establecidos en el reglamento. O sea, cuántos ingresos, a quién beneficia, cuándo hay ingresos, todo, nada queda aquí, todo se va al reglamento. Estamos hablando de una actividad económica que son las empresas generadoras. Luego, ¿no es cierto? Señala el inciso final, nuevamente, que el reglamento establecerá las disposiciones por la debida coexistencia de ambos mecanismos de reasignación de ingresos tarifarios. A mí me parece, presidente, que esto no es legislar. Para eso estamos nosotros. Aquí al menos debieran ponerse algunos criterios para determinar cómo se van a resolver o a distribuir, perdón, estos ingresos tarifarios extraordinarios cuando los haya. No simplemente dejar todo al reglamento. Eso claramente, presidente, es inconstitucional. Hace mucho rato que el Senado en términos generales no está aceptando que todo quede a la potestad de un reglamento, sino que se establezca la ley. Yo no puedo votar favorablemente esta indicación. Gracias. Muy bien, vamos a proceder entonces a votar 142 y luego 143. Secretario, tome la votación. En votación la indicación 142 de la honorable senadora señora Benperger y del honorable senador señor Durana, quien reemplaza el artículo por completo. Senador Proens, Voy a apoyar a la senadora Esper. Y al senador Durana. Sí, pues está acá. senadora Benperger, senadora Allende, senadora Proboste, señor presidente. En contra. Rechazada la indicación 142 por 3 votos a favor, perdón, 2 votos a favor y 3 en contra. A continuación, la indicación 143 del Ejecutivo, página 77, respecto a lo cual se ha hecho presente reserva de constitucionalidad. Senador Proens, Mantengo. senadora Benperger, En contra y reitero mi reserva de constitucionalidad en caso que esta resulte aprobada en virtud de los artículos 19, número 21 y 19, número 22 y básicamente porque las materias de ley deben ser reguladas en ella y las materias que afecten la regulación económica deben ser reguladas en la ley y no quedan entregadas a un reglamento como lo hace esta indicación. En contra. senadora Allende, senadora Proboste, señor presidente. Este es un voto complejo porque el ánimo es colaborar a que las cosas mejoren, que es lo que a mí me provoca un grado de duda, que en un momento de alzas vamos a tener, aunque no sea visible o perceptible por los usuarios, un descuento que venía por esta vía y que puede que en el tiempo de hoy, pero no en el tiempo futuro, pueda aplicarse de la misma manera, generando, a mi juicio, un grado de subsidio cruzado a generadores, a partir de un descuento que se le hace a los usuarios. Eso a mí me complica un poquito, para ser bien sincero. Entiendo yo que hay una voluntad del Ejecutivo de reponer un texto más integral en la Cámara de Diputados, en el segundo trámite, que en ese texto se den garantías de lo que va a suceder en los próximos años, 25, 26, 27, que son los años más complejos en que este mecanismo podría estar en aplicación y que sea un mecanismo competitivo. Hay un protocolo ahí de iniciativa que me parece razonable, pero así como está, yo me voy a abstener de votarlo a favor bajo estas condiciones para que así podamos
darle un cauce a lo que sea la enmienda del Ejecutivo en el segundo trámite. Sí, Senador Allende. ahí está. El... Abstención. Senadora, pero vamos al resultado de la votación. Por lo tanto, se rechaza. ¿O no? No. A ver, Se repite la votación a los senadores que se han abstenido a que emitan un pronunciamiento a favor. Y si vuelve a ganar la abstención, ahí se rechaza, ahí se entiende rechazar. Presidente. Se suma a la mayoría. Pero no es la mayoría, no hay, tendría que haber votación. Presidente. a ver. ¿Por qué no lo aclara, secretario? Sí, pero presidente. Sí, sí. por favor, senador Rodríguez. No, presidente, mire, yo coincido con el planteamiento que usted ha hecho, en el sentido en que si pudiésemos tener un compromiso formal del Ejecutivo, en que, de la forma que lo defina usted con el ministro, en orden a que este tema va a ser incorporado en las discusiones siguientes respecto de ingresos tarifarios, ya sea en la sala o del Senado o en el segundo trámite en la Cámara de Diputados, yo estaría dispuesta a dar mi voto a favor, porque entiendo la explicación que ha dado el ministro, pero comparto la preocupación que usted ha hecho, que nos representa plenamente, digamos. Lo dijimos al comienzo de esta discusión, no se entendería en que nosotros estuviésemos discutiendo este proyecto que incluye ingresos tarifarios a puertas de un alza de las tarifas y no estemos dispuestos a modificar los ingresos tarifarios de manera de proteger a los clientes finales. Sí. Ahora, Solamente quiero que quede en acta, una vez más, porque pareciera que nosotros nos estamos oponiendo a que no se proteja una eventual alza. No van a haber ingresos tarifarios, no lo digo yo, lo dijo el ministro, lo ha dicho el coordinador, no van a haber ingresos tarifarios a repartir, al menos en el próximo año a 2 años. Da lo mismo lo que legislemos. No se lo han dicho los expertos, quería saber. como hay, vamos a aprobar con el protocolo. Bien, ¿se repite la votación entonces? Senador Provence. Yo voy a mantener la abstención, presidente, porque desde el punto de vista de esta materia no ha tenido una discusión técnica profunda. Y dada la complejidad de las materias, de los ingresos tarifarios, que es un sistema complejo, que además tiene ribetes técnicos y económicos, con el potencial de generar altas distorsiones en el sistema, y sin poderse formar una convicción de los impactos que esto va a tener en el consumidor final, es que yo voy a mantener la abstención. Gracias, presidente. Senadora Berger. Por los mismos fundamentos dado en mi votación anterior, rechazo. Senadora Allende. Con lo que ha señalado el Ejecutivo, su disposición de hacer este protocolo, yo cambio entonces la votación a favor. Senadora Proboste. Señor presidente. Con los elementos señalados y un borrador de texto que tenemos a la vista, posteriormente se lo podemos representar. Vamos a dar la señal de acuerdo, por mayoría en este caso, de aprobar esta idea, pero taxativamente aquí tiene que quedar un compromiso formal ante el Senado respecto a lo que va a ocurrir en la siguiente fase de tramitación al respecto. Resultado de la votación. Sí, por supuesto. ¿Podría ser ante la comisión, presidente? Ante la Porque usted comisión. no representa al Senado que yo sé. No, ante la, perdón, que fui más magnánimo de lo que... En la ante indicación, solamente, sí. la indicación 140, Sí. la indicación 143 es aprobada por 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Muy bien, muchísimas gracias. El protocolo para que lo puedan revisar después. Sigamos, porque quedan poquitos artículos para el despacho. Vamos a ir en el orden de los... Luego celeridad para que podamos avanzar. Señorías, vamos a ir en orden, digamos, para Sí. lo que queda de las votaciones. Del 163 al 166 nos queda. No, quedan mucho No. más, digamos. ¿Qué queda? En el numeral 2 hay 3 indicaciones que eran supresivas, pero había una indicación que era la 8, que era el senador Provence, que proponía una modificación. Ahora, esta ha sido retirada por el senador Ya. Provence. Ya está rechazado, ¿no? O sea, Presidente. Senadora. Presidente, aquí lo traje anotado para que no se me olvide. En la sesión del 13 de marzo,
Acordamos rechazar en paquete, y así lo hicimos en votación económica, todas las indicaciones del numeral 2, a excepción de las que el senador Proens señaló, dentro de las cuales estaba la número 8, que también era parte del numeral 2. Entonces, quedó rechazado todo el numeral 2, excepto la 8. En la sesión del 15 de mayo, el senador Proens retira la indicación 8. Por lo tanto, no hay nada que votar del numeral 2. ¿Es así, Dígame secretario? usted qué queda pendiente. Su señoría, pasa lo siguiente, la primera vez que se planteó esto, se dijo que se quedaban aprobadas todas las suprimidas, eso es verdad, pero se les olvidó que quedaban, en algunas de ellas, había materias que proponían o agregaban o modificaban. Entonces esas no quedaban aprobadas inmediatamente. Sin embargo, a la sesión posterior, el senador Proens sí retiró esa indicación, por lo tanto, lo que hay que hacer es proclamarla, porque no ha sido proclamada digamos, la supresión del 567, con lo cual hay de acuerdo a eso. Sí, pues, Yo no sabía que existía el acto de proclamación aquí. o sea, No sé si está en el reglamento eso o no, secretario. La proclamación. Está de hecho suprimida, ¿o no? Ya, pero el día 8 retiró. Ya, Antes había dicho ya. todo. A ver, queda ratificado entonces las Exactamente, respectivas votaciones y retiros por lo tanto, sucesivos. 5, 6 y 7 quedarían suprimidos. Exactamente. Aprobar. Dele nomás, secretario. Ya A está, es cosa continuación, zanjada ya. la número, Senador Proens. Sí. La 8 quedó retirada, ¿cierto? Por mi parte. Sí. Las interpretaciones que hacen acá no las entiendo mucho. Nosotros, en la indicación 45, artículo 72, dice letra B, también la voy a retirar. ¿Cuál indicación? ¿Está ahí? ¿Ah? La Indicación 45, 45. artículo 72, guión 19. Ahí lo tengo. Ahí está. Sí, no, pues estoy buscando acá. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Quiero retirar más cosas? Sí, pero uno a uno. Va a ser la de más a larga poco, la de a poco sesión. ya. Ya que no, Te agradezco. ya que no vino ese a continuación, haciendo el repaso, todo está definido hasta el número 12, que nuevamente encontramos lo mismo, 36, esto es la 36, 37, 38. Número 12. Indicación 5, pues. La conflictiva. Entonces aquí está retirada la 39, que la retiró el senador Proens. Deberían entenderse aprobada la 36, 37 y 38, en consecuencia que suprimen. Y quedaría la 40, senador Proens. Esa no ha sido votada respecto a la frase automatismos. Entonces, Senador Proens, Yo la retiro. la retira. Ya, en consecuencia, quedaría aprobada la 36, 37 y 38. muy bien. Sigamos. Siga, secretario. A continuación, en la indicación 41, 42, 43, es lo mismo, están supresivas, pero había uno, la 44 fue retirada, 45 retirada, y esto entonces habría que ratificar 41, 41, 42, 43, que suprimen. ¿Me refieres? Lo ratifican, muy bien, 4%. 14, 15, 16, 17, hasta la 16, 17 están ya salvadas. La indicación 18 ya fue. La número 19, la indicación 64, lo mismo. Retirada por el senador Proens, está diciendo. En consecuencia, hay que ratificar 61, 62, 63, que eran eliminar. ¿Si les parece? 4%. 62 y 63. Sí, pues, están supresivas, por eso. Pero hay que por el retiro. 4%. A continuación, perdón, 5 bien. 5-0, perdón, 5-0. Igual que el anterior. Igual que las 3. La indicación número 22, perdón, las indicaciones 71, 72, 73 deberían ser aprobadas
puesto que se retiró la 74-75. ¿Se ratifica eso? Para suprimirla. Para suprimirla, sí. Ya, muy bien, 5-0. Lo mismo en el numeral 24, 79, 80 y 81, puesto que fue retirada la 82. Para suprimir también. 79 tuya, 80 de luz, 81 del presidente. El número 29 está pendiente la indicación 97 del senador. ¿Aplicación número? 97, página 38, agrega una expresión Rafael, del senador Proas. de acuerdo a lo que indica el reglamento. Por la siguiente, o aquellos que determine el Sí. coordinador eléctrico. ¿Retira, senador? Retira, senador Provence. 97. 97, que está en la página 38 al final. En consecuencia, la 94, 95, 96 son aprobadas 5-0. Sí. 94, 95, 96. No, pero estaba pendiente. Es que estaba pendiente el otro. No, hija, está pendiente. Hay contradicciones en el seno de la Secretaría. Hay que votar esa cuestión porque estaba el senador Proas que recién retiró. En la 97. 97. Estamos hablando de la 24. Yo lo que pido es que no la 29. Estamos a la 29. La indicación en los, aquí en el número 30, página. La página 39, el numeral 30. Aquí. Indicaciones 98, tuyo, 98, 99. el presidente. Falta de la 100. Está aprobada la 99. Exactamente. Y está rechazada, pero falta de la 100 al 106. No, pues entonces parta por la Sí, 91, pero para No, que no, parte- no hagamos repaso. Vamos a lo nuevo, sí, pero vamos a lo nuevo. Por favor. La número 100, del 39 del senador Proven, para suprimir la palabra bienal por todas las veces que aparezca. ¿No, Provence? La 101 también es del senador Proens, 102 del senador Proens, 103 del senador Proens, 104, reemplazado vocablos. Senador Provence. 102, 103, 104. Sí. Ya, retirada. Sigamos. Estamos en la 102. 18. Siga, secretario. Sí. Si se cayeron todas, ¿para qué vamos a repetir? Porque no se habían votado. Entonces, Breve, breve, breve. Presidente, yo le pido al secretario que nos ordenemos, presidente. Aquí estamos repitiendo las votaciones. Cuando se rechazó mi indicación 98, se aprobó la del Ejecutivo 99 con modificaciones, se cayeron por contradictoria hasta la 106 y ahora la estamos volviendo a votar. Nos podemos equivocar, en una de esas las vamos a aprobar y si ya estaban rechazadas por ser contradictorias. Entonces, yo, presidente, le pediría sino que lleguemos hasta acá y que nos ordenemos, pero que puede ser peor. Ah, no, ¿Se acaba? Por favor, secretario, entonces. Orden final. ya no sé lo que se aprobó y no se aprobó. ¿Y nuestra discusión? la 31, La rechazamos todo. 32, 33, 34, 35. La 43, que era lo único que estaba pendiente, fue retirada la 141. Ah, yo la A ver, quiero silencio, por rechazar. favor, silencio. El Silencio. número Silencio, por favor. 43. Sea preciso, secretario. ¿Qué resta por votar?
¿Estamos listos? Ya, el secretario da cuenta que está completado el proceso de votación y tramitación. Por lo tanto, con todas las enmiendas realizadas, se despacha de este trámite este proyecto de ley. Por favor. Presidente, le rogaría que si pudiera la Secretaría, lo antes posible, mandarnos el comparado final, porque me confundí en muchas cosas y para un poco hacer la solicitud de votación separada o reponer algunas indicaciones en la sala, por favor. Gracias al ministro de Energía y su equipo por haber cumplido esta etapa tan importante del proyecto de ley. Muchísimas gracias. Y damos un minuto de receso para recibir a los siguientes invitados. Televisión Falta del una Senado, parte del suspender invitado. transmisión, suspender transmisión. Sí, pero vamos a quedar en... No, pero... Bien, en esta oportunidad a raíz de la reciente comunicación al país, hecha el 31 de mayo recién pasado, en el mensaje presidencial y en el conocimiento público, se fijó para esta sesión la entrega de los detalles del memorándum de acuerdo de Codelco y SQM respecto a la Estrategia Nacional del Litio. Por esa razón se invitó al presidente del directorio de Codelco, a quien saludamos y que está presente hoy día, también a la directora ejecutiva, vicepresidenta de la CMF, Solange Berstein, ya que había materias que estaban en su competencia de poder precisar respecto a determinados requerimientos hechos por la empresa Tianqi, y se invitó a SQM. SQM ha mandado una nota de excusa en la cual nos señala que está representada por Codelco, cosa que ha sorprendido a esta comisión, puesto que SQM es una entidad propia, privada, y que fue contraparte para llegar al acuerdo final, que es el que se va a detallar hoy día. Hay senadores, presidente del directorio, que han solicitado, para que usted sepa, no es la opinión que yo comparto, pero hay senadores que han pedido no efectuar esta sesión en razón de que falta SQM en esta mesa. Sin embargo, yo no puedo culpabilizar a Codelco de que otra entidad no desee venir, pero sí creo que es conveniente que se precise muy bien cuál es la característica de vocería o de representación que para este acuerdo, a nuestro juicio, de todos, entiendo yo, sigue teniendo una singularidad, una entidad propia, su representación legal, SQM, porque SQM no es Codelco Chile, es otra institución privada. Está claro, pero como ellos han aducido una razón de representación y vocería en mano suya, para este efecto, bueno, eso a lo mejor usted lo puede explicar de alguna forma para que quede claro acá porque ha generado un grado de molestia. Bien, sin más y pidiéndole de antemano a los senadores un poco de prórroga, unos minutitos, porque vamos a pasar de las 2 de la tarde seguramente, hasta que podamos, al menos en esta fase, conocer la opinión de Codelco y CMF y después en la siguiente sesión seguiremos profundizando. Tienen la palabra y bienvenido el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. Presidente, perdón que me salga un poquito del tema, pero la vez que esta comisión sesionó en Sewell, en una visita histórica, porque es la primera vez que una comisión de minería y energía del Senado sesionaba en Sewell, usted tocó una campanilla que no era de cobre. Y entonces estaba efectivamente ahí, y entonces en presencia de nuestros dirigentes sindicales y ejecutivos, yo tomé el compromiso de que íbamos a entregar acá en sesión solemne una campanilla de cobre manufacturada, construida por nuestros trabajadores en el Teniente, con cobre del Teniente y con una placa recordatoria de lo que fue una visita histórica para la división, constituyéndose la Comisión de Minería y Energía. Ya entonces quisiera, presidente,
si no le importa que yo pueda hacer entrega de ella. Por favor. Ahora. Es el reemplazo. Ah, esta es de litio, ¿ah? Se la devuelve usted ahora. Le paso. Esta se la paso a usted. No, por favor. Esto es. Ahí sí. Compañía suya. Muchísimas gracias, presidente del directorio. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Ahora sí que es de cobre pleno. Bien. Le ofrecemos la palabra de inmediato, presidente del directorio, sobre esta materia. Presidente, en primer lugar, agradecer esta oportunidad. Yo creo que todos ustedes saben, porque han seguido de cerca el trabajo que se ha hecho por este acuerdo. Este es el acuerdo, ¿no? Es un acuerdo que tiene más de 600 páginas entre los documentos y los anexos. De manera que por respeto a esta comisión y a usted, yo no voy a leerlo, sino que voy a tratar de hacer un pequeño resumen. Un pequeño resumen. Les vamos a hacer entrega, y se le ha hecho ya entrega a ustedes, de mi presentación, donde están no solamente las láminas de la presentación, sino que está el texto de lo que yo tenía programado decir, pero que también en aras del tiempo no lo voy a leer, sino que lo voy a resumir. Quiero, en primer lugar, señalar de que me voy a hacer cargo de esta carta que usted señala, presidente, firmada por el vicepresidente de Sostenibilidad, carta que no conocía, que recién en este minuto la estoy leyendo, y por lo tanto me comprometo a revisar esta situación y conversarlo con los ejecutivos de SQM para justamente aclarar cualquier situación de malentendido que se haya producido por ella. Bueno, a mí se me pidió que explicara qué consiste el reciente acuerdo. Muchos de ustedes, ahí estoy, ¿no? Ya. Bueno, muchos de ustedes están ansiosos por conocer los planes. Haciendo un poco de historia, todos sabemos que durante el periodo de la presidenta Bachelet II se formó una comisión de la política nacional del litio, dando un rol relevante a Codelco al solicitar su participación en el desarrollo de proyectos en los salares de Maricunga y Pedernales. El año 23, el actual gobierno anunció públicamente la Estrategia Nacional del Litio, reafirmando el importante rol que Codelco iba a tener en los futuros emprendimientos, y específicamente en que el presidente había instruido a la Corfo para que nos diera un mandato para que nosotros pudiéramos sentarnos a negociar con los actores del salar, que eran SQM y Albemarle, para buscar fórmulas de solución. Bueno, Codelco era el candidato ideal para este nuevo desafío debido a su amplia experiencia en asociaciones mineras, nuestra experiencia en desarrollar y operar proyectos mineros, por la situación de conocimiento que tiene Codelco en asociaciones. Nosotros tenemos hoy asociaciones en la minería, somos socios con Freeport, la mayor empresa minera de Estados Unidos, en el Abra, somos socios de Anglo American en los bronces, somos socios también de Río Tinto, la segunda mayor empresa en valor bursátil del mundo en la región de Atacama. De manera que había muchas buenas razones para pensar que Codelco podía tomar esta responsabilidad. La estructura que Codelco tiene hoy día está ahí descrita. Hemos formado filiales. La filial madre para la parte Salares es Salares de Chile, de donde cuelga Salares de Maricunga, y también cuelga Minera Tarar, que es una empresa que creamos especialmente para permitir que Corfo firmara
un contrato de arriendo por el periodo 2031-2060. De manera que cuando nos sentáramos a la mesa con SQM, nosotros no llegáramos como solamente Codelco, la mayor empresa de Chile, la empresa del Estado, sino que llegáramos como el nuevo arrendatario del Salar de Atacama. Eso nos daba, obviamente, una representación, nos daba un poder de negociación y nos daba autoridad. Nosotros éramos los nuevos arrendatarios de una empresa como era SQM, que tenía un contrato de arriendo del Salar que vencía el año 2030 y se sentaba a la mesa con una empresa que tenía un borrador de contrato conversado y convenido con la Corfo para el periodo 2031-2060. Nosotros acabamos de firmar el día viernes pasado este acuerdo que se ha mencionado, que yo creo que en primer lugar, presidente, llega en un momento muy oportuno, porque el mundo está extraordinariamente afligido con las dificultades del cambio climático. Es un mundo que ve el calentamiento global como una amenaza a la sobrevivencia de la especie humana en el planeta. Es un mundo que necesita avanzar en electrificación, para avanzar en descarbonización y para avanzar también en lo que se puede llamar la transición energética. Entonces, siendo nosotros como país, siendo nosotros como Codelco, un país que tiene cobre, que es el conductor por excelencia de la electricidad, y que tenemos litio, el almacenador por excelencia de la electricidad, tenemos la posición privilegiada de poder hacer una contribución en este momento, no mañana ni pasado, en este momento, a los desafíos del calentamiento global. Nosotros, presidente, hemos negociado esto con un completo equipo de abogados, expertos financieros. Los abogados ustedes los conocen. En Chile ha sido el estudio Carey, en Estados Unidos ha sido el estudio Cleary Gottlieb, en firmas de ingeniería Hatch. Hemos contratado a Morgan Stanley, que es de los más grandes bancos que hay en materia de fusiones y adquisiciones en el mundo minero en el mundo, para enfrentar esto sabiendo que tenemos un calendario y aquí están de alguna manera, digamos, las etapas que yo le he mencionado. Estoy medio enredado aquí por las... Mira, déjeme ver. Las etapas de la sociedad. Sí, ustedes tienen ahí. Ya, perfecto. Entonces, las etapas de la sociedad son las que ustedes conocen. Nosotros vamos a ser, digamos, titulares del 50+1 de las acciones. El primer periodo es del 31 de diciembre, digamos, desde ahora, el 1 de enero del 25 hasta el 31 de diciembre de 2030. El segundo periodo desde el 1 del 31 al 31 del 60. Los pasos para implementar la asociación, está en la página 8 de usted, son los que ahí se mencionan. Primero tenemos que implementar la asociación, definir la participación accionaria, reorganizar SQM Salar, los temas con Corfo, los temas con la Comisión Chilena de Energía Nuclear, los pasos para funcionar SQM Salar con Minera Talar, porque aquí lo que estamos haciendo es un proceso de absorción por fusión de lo que es la empresa Talar por parte de la empresa SQM Salar. La empresa que continúa, la continuadora, es SQM Salar con su RUT, con sus contratos de trabajadores, con sus contratos con clientes, con sus contratos. Entonces se nos pregunta muchas veces por qué hicimos este esquema. Muy simple, porque traspasar todo esto a otro vehículo era una cosa de una complejidad mayúscula. 3.500 trabajadores, clientes, proveedores, etc. Entonces, tenemos que definir los detalles del gobierno corporativo, el relacionamiento comunitario, los pasos para cumplir las normas de libre competencia. Ya sabemos que tenemos que al menos presentar aplicaciones para acreditar que aquí no hay un atentado a la libre competencia en algo más de 10 jurisdicciones. Tenemos que transferir los activos que tiene SQM en el Salar de Maricunga y finalmente firmar un pacto de accionistas. Un tema de alta relevancia
es cómo se organizará el gobierno corporativo de la asociación. Entre el año 2025 y el 30, el directorio serán 6 miembros, cada parte decidirá la mitad de ellos, y el presidente será nombrado por Codelco. A partir del 31, el directorio estará compuesto por 7 miembros, donde Codelco tendrá la mayoría, 4 directores elegidos por Codelco y 3 por SQM. Uno de los puntos relevantes es que sus integrantes no podrán haber sido directores de Codelco o SQMSA por más de 10 años. Es el requisito que hemos establecido, presidente, porque esta sociedad, que comienza siendo una sociedad por acciones, se va a ir transformando en una sociedad anónima, necesita estatutos, necesita un pacto accionista. Y en los estatutos, una de las cosas que todos los estatutos de todas las sociedades anónimas definen son los requisitos que se necesitan para ser director. Y los requisitos en algunas sociedades anónimas están los títulos universitarios y características de otro tipo. En este caso particular, a los requisitos establecidos se le agregó que no hubiese ningún Perdón, director presidente. con más de 10 años. Ya, esa norma, ¿a quiénes exdirectores inhabilitaría? Por Presidente, nosotros lo que tratamos de hacer con esta norma es no personalizar esto. ¿Por qué? Porque una ley de sociedad anónima es una ley, y aquí estoy con la máxima autoridad al respecto, una ley que tiene que cumplir con las normas constitucionales que existen. Uno no le puede poner a un estatuto nombre y apellido, porque la verdad es que eso es ilegal e inconstitucional. Entonces, nosotros lo que buscamos fue decir, necesitamos que esta sociedad nueva sea una sociedad que reconozca que somos una sociedad nueva, que trae caras nuevas, que trae personas nuevas y que por lo tanto queremos que personas que han estado en el pasado vinculadas a esta empresa no continúen en ella. ¿Para qué? Para que se cumpla el requisito de la renovación que pensamos que es fundamental para el éxito de la empresa. Cumplía, como decía la asociación, comenzará a operar el 25, una vez cumplidas las condiciones previas, y lo referimos a condiciones previas a muchas de ellas, desde que hay que traspasar los contratos, hay que incorporar los activos, hay que hacer la consulta indígena, hay que firmar los contratos de arrendamiento entre la Corfo y Tarar, hay que modificar los contratos entre la Corfo y SQM, tenemos que fusionar las partes, tenemos que conseguir autorizaciones de libre competencia en Chile extranjero, y una de ellas también es resolver el tema que se ha planteado por parte de uno de los accionistas de SQM con la Comisión de Mercado Financiero, que está aquí representada por su presidente. Un tema que es de alta relevancia para este proyecto es que este proyecto lo hemos hecho y esta asociación la hemos construido, presidente, para poder desarrollar una nueva tecnología en el Salar de Atacama. Aquí van a haber inversiones de miles de millones de dólares con tecnología nueva para no solamente aumentar la producción, sino que principalmente producir más litio consumiendo menos agua, porque sabemos que este es un gran tema estratégico para ese territorio, pero también sabemos que este es un gran problema para el desarrollo desde el punto de vista medioambiental de esa zona. Por lo tanto, si usted me pregunta, ¿para qué nos asociamos? Nos asociamos para desarrollar un nuevo proyecto, un proyecto que va a traer tecnología nueva, que va a traer tecnología medioambientalmente totalmente probada, que es sostenible con el medio ambiente y que además genera relaciones amigables con la comunidad. Presidente, creo que esta asociación es de lejos la iniciativa de asociación público-privada más grande y más importante que se ha hecho en la historia de Chile. Así nos lo han dicho los equipos jurídicos, así nos lo han dicho varios de los principales actores que hemos estado. Concesiones y asociaciones han habido muchas para construir puertos, para construir caminos, para construir aeropuertos, para construir hospitales, para construir cárceles, pero nada del tamaño de esto, nada de la complejidad de esto. Y yo creo que hay una muy buena razón para hacerlo así,
porque estamos en el negocio correcto, porque tenemos una empresa como Codelco que tiene el 5,3% de las reservas de cobre del mundo, porque estamos en un país como Chile que concentra 2/3 de las reservas de litio que provienen de salmuera, y porque esta asociación nos va a permitir operar en Salar de Atacama casi 2/3 ¿ya? De lo que es la litio que se sale de salmuera. Quiero decir, presidente, que como Codelco estamos muy orgullosos de esto. Como Codelco creo que hemos hecho un trabajo muy profesional, hemos cumplido probablemente con sentido de urgencia, lo hemos hecho de manera transparente. Dificulto que haya en la Comisión de Mercado Financiero de Chile un contrato de este tamaño de 2 empresas, donde el memorándum de entendimiento, son 16 páginas, haya sido publicado in extenso el mismo día que lo firmamos, y que todos los contratos que están respaldando esta transacción están hoy día en la Comisión de Mercado Financiero, en la página web de Codelco y en la página web de SQM. Presidente, entiendo que quiere usted hacer preguntas, de manera que hasta ahí. Yo Muchas sugiero gracias. a los senadores y senadoras que escuchemos de inmediato a Solange Bertin sobre el punto que está en controversia la CMF respecto de la empresa Tianqi, y después abrimos de inmediato y prolongamos un poquitito la... Por favor. Presidenta Solange Bertens, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Tenemos una breve presentación para contarles un poco cuál ha sido el rol de CMF en este caso en particular. De hecho, recordábamos afuera que es primera vez que CMF concurre a esta comisión, al menos desde lo que recordábamos. Así que gracias por la invitación. Además, es nuestro 5º aniversario. Estamos en la semana de aniversario en CMF como institución integrada que fiscaliza al sector financiero, bancos, compañías de seguros, fondos mutuos, sociedades anónimas, mercado de valores, etcétera, que tiene estos 3 objetivos, 3 mandatos. El mandato prudencial, que tiene que ver con la estabilidad del sistema y la solvencia de las instituciones, el de conducta, que es el adecuado comportamiento de quienes participan del mercado, integridad, transparencia, y el mandato de desarrollo de mercado y cómo generamos las condiciones para que exista financiamiento oportuno para los distintos proyectos de personas y empresas. Así que, bueno, eso es el rol de CMF, y en esta oportunidad entonces estamos en esta comisión por el caso en el cual se nos ha solicitado a través de más de una consulta nuestra opinión sobre este acuerdo. En el caso de SQM, recordar que es una sociedad anónima abierta con acciones que se transan en la Bolsa de Comercio, en la Bolsa electrónica, e incluso también en Nueva York, que tiene también bonos emitidos, y por eso entonces es fiscalizada por CMF en tanto emisor de valores de oferta pública. Como sociedad anónima abierta está regida por la ley 18.046 y en el caso de la ley del mercado de valores, la 18.045, que también le rige. En el caso de Codelco, es una empresa del Estado, como ustedes bien saben, y se rige por las disposiciones del decreto 1350, junto con sus estatutos que justamente son los que también se han estado viendo acá, y en lo no previsto por estas normas que rigen especialmente a Codelco, se rige por la norma de sociedades anónimas, y entonces ahí entramos nosotros también. Además emite bonos colocados en nuestro mercado nacional y también internacional, por lo tanto, de nuevo, como emisor de valores también es fiscalizado por CMF en esos términos por la ley 18.045. SQM y Codelco, entonces, acá tenemos un poco el relato, la historia, ¿no? Y cómo eventualmente nos ha tocado a nosotros como CMF interactuar con este acuerdo. Y esto parte el 27 de diciembre del 2023, en el cual, fecha en la cual SQM y Codelco informan este hecho esencial del memorándum de entendimiento no vinculante para la negociación de su asociación sobre el litio y otras sustancias minerales en el Salar de Atacama,
y pensaban en esa época firmar el acuerdo definitivo el 31 de marzo de 2024. El 9 de enero, SQM solicita a CMF confirmar que la fusión de su filial SQM y Minera Tarar de Codelco, filial de Codelco, no resultaría aplicable la ley en cuanto al numeral 9 del inciso segundo del artículo 67 de la ley 1846, que voy a pasar a exponer después de relatar, digamos, un poco la historia de los hechos, que es justamente el tema más controvertido, ¿no? Pero en este minuto se nos hace a nosotros esta consulta. Eso fue el 9 de enero del 2024. El 29 de febrero se le responde a SQM señalando que no correspondería aplicar este elemento, digamos, de nuestra legislación sobre sociedad anónima a esta operación, dadas las características de la misma, de acuerdo a la información que recibimos en su oportunidad. En marzo, el 20 de marzo del 2024, Codelco y SQM informan que va a haber una postergación de la firma del memorándum al 31 de mayo, justamente la fecha que acaba de pasar, ¿no? El 21 de marzo al 24 de abril hubo juntas extraordinarias de SQM convocadas a solicitud del accionista Tianqi, en que se informa sobre el estado de negociación con Codelco. Por lo tanto, hubo juntas de accionistas de carácter informativo, dos. Luego, el 21 de mayo, Inversiones TLC, Tianqi, solicita a CMF que se requiera de SQM la convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas para pronunciarse sobre la asociación de SQM con Codelco, conforme a los artículos 57 y 58, numerales 4 y 67, numeral 9 de la Ley de Sociedad Anónima. El 31 de mayo, SQM y Codelco informan como hecho esencial la suscripción del acuerdo para implementar una asociación público-privada sobre el Salar de Atacama. La materialización de la asociación se encuentra entonces sujeta a una serie de condiciones, como lo expuso el presidente de Codelco hace unos minutos atrás, y se considera esta condición suspensiva de que la CMF no haya acogido la solicitud justamente de Tianqi que mencioné en el punto anterior. El 21 de mayo tenemos esta consulta y por lo tanto está pendiente la respuesta a dicha consulta. SQM, nosotros al recibir esta consulta de Tianqi, remitimos los antecedentes justamente a SQM por ser una parte interesada y que requeríamos antecedentes para conocer de eventualmente elementos que pudiesen contribuir a nuestra respuesta. Por eso entonces se le requirió a SQM que revisara esto y que con un plazo nos respondiera si tenía algún antecedente que aportar. A nosotros nos llegó esa respuesta ya de SQM y está entonces en análisis por parte de CMF. Y ese es el estado en el cual estamos hoy día. Entonces, dada esa historia, simplemente recordarles a ustedes con mayor precisión qué es lo que dicen los artículos a los que aluden unos y otros interpretándolos de distintas formas. El artículo 57 dice qué es lo que es materia de junta. Y aquí es bien importante porque en la ley de sociedades anónimas no todo es materia de junta. Es materia de junta lo que establece la ley, que es materia de junta, porque el resto es responsabilidad del directorio tomar decisiones. Y eso tiene su razón de ser, el directorio se tiene que hacer responsable de la toma de decisiones de la empresa, para eso están, ¿no? Entonces la ley es explícita respecto de qué temas son los que van a junta. Y lo que dice el numeral 4 es que la enajenación del activo de la sociedad, en los términos que señala el número 9 del artículo 67, es materia que va a Junta Extraordinaria. Por lo tanto, nos tenemos que remitir ahora al numeral 9 del artículo 67, que es el que viene a continuación. Entonces, el artículo 67, inciso segundo, nos dice que requerirán el voto conforme de dos terceras partes, de los accionistas, de las acciones emitidas, con derecho a voto, los acuerdos relativos a las siguientes materias. Y lo que dice el numeral 9 entonces es que lo que requiere de 2/3 es la enajenación de 50% o más de sus activos, sea que incluya o no su pasivo, lo que se determinará conforme al balance del ejercicio anterior y la formulación o modificación de cualquier plan de negocios que contemple la enajenación de activos por un monto que supere dicho porcentaje. La enajenación de 50% o más del activo de una filial, siempre que ésta represente al menos 20% del activo de la sociedad, como cualquier enajenación de sus acciones que implique que la matriz pierda el carácter de controlador. Por lo tanto, en este artículo
de lo que se habla es justamente de operaciones que impliquen en general, una enajenación de activos, enajenación de acción. Ese es el término que se usa en el artículo. El artículo 69 dice que la aprobación por junta de accionistas de alguna de las materias que se indican más adelante concederá al accionista disidente el derecho a retirarse de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que el accionista, esa votación no representa un porcentaje suficiente, es decir, es menos del 1/3 que permitiría bloquear la operación, entonces no logra tener los votos para bloquear la operación, pero sí en ese caso tendría derecho a retiro. Los acuerdos entonces que dan origen al derecho a retiro incluyen la enajenación a que se refiere el numeral 9 del artículo 67. Por lo tanto, esas son las consecuencias, ¿no? O sea, si se llama junta, y las implicancias serían que si hay más votos, digamos, que rechazan la operación no se podría realizar, y si es que se autoriza la operación por la junta, se vota favorablemente, quien sea disidente tendría derecho a retiro. Entonces, bueno, ese es un poco el contexto y el estado en el cual hoy día nos encontramos, siendo SQM y Codelco entidades fiscalizadas por CMF como sociedades anónimas, como le dije, emisores de valores, principalmente conforme a lo dispuesto de la ley 18.046 y la ley de valores. La CMF ha estado y seguirá monitoreando el cumplimiento de tales disposiciones por estas entidades, especialmente en lo que se refiere a la información que entreguen al mercado. Y aquí es bien importante los hechos esenciales y cómo todo se ha ido comunicando como corresponde. Nosotros nos corresponde entonces velar porque así continúe siendo. La CMF ha respondido a consultas del Congreso, nos han llegado consultas desde esta sede sobre este tema en ámbitos de nuestra competencia, específicamente a un grupo de diputados y diputadas. Ahí está citado el oficio. El senador Pedro Araya también nos hizo una consulta y la Comisión de Economía de la Cámara también nos hizo consultas que fueron respondidas oportunamente. Y respecto a la solicitud de inversiones TLC, como lo mencioné, esta consulta el 21 de mayo, se encuentra entonces en etapa de análisis por parte de CMF, entonces no hay mucho que les pueda reportar respecto de aquello en esta oportunidad. Y junto con los antecedentes de la asociación suscrita por Codelco SQM, o sea, estamos analizando las páginas que son varias, entonces vamos a demorarnos un tanto, digamos, en poder responder, esperamos hacerlo con la mayor celeridad posible, pero tenemos que analizar justamente el detalle del acuerdo que conocimos recién. Y lo que conversábamos recién también de la respuesta que nos dio SQM, la respuesta que recibimos el día lunes, una vez que recibimos la consulta de Tianqui, se le dijo a SQM recibimos esto, aporte antecedente, entonces eso también es un elemento que entra al análisis de CMF y esperamos entonces dar una respuesta, y una vez que demos la respuesta, esa respuesta es pública. Por lo tanto, vamos a difundir la respuesta, así como lo hicimos con la respuesta que dimos a SQM en su oportunidad en el verano. Eso es, presidente, por su intermedio, lo que tendría yo que reportar. Yo le sugiero que podamos prorrogar 15 minutos como máximo y dejásemos como continuación del punto de tabla la próxima semana, porque hay muchas preguntas, son muchos temas que ha invitado el presidente del directorio para la próxima semana. Continuar en la profundidad, avanzaríamos en estos 15 minutos en las preguntas que los senadores quieran puntualmente ofrecer. Muchísimas gracias. Esa es la palabra, senadora Ebensberger. Lamentablemente que yo la excusa a los senadores y ya los invitados me tengo que retirar porque tengo Gracias. Muy bien. Senador Durresti, bienvenido. Sí, ¿Quiere presidente, hacer una invitación a usted? sí, ¿Sí? a las nietecitas. Perdón. Yo no soy integrante titular de la comisión, pero hice ayer una intervención en sala y haré la presentación en el Consejo de Defensa del Estado y en Contraloría donde corresponde, porque más allá de la discusión de este acuerdo de asociación Codelco-SQM, que se explica en su mérito desde el punto de vista de la producción, no he escuchado, o me gustaría que la superintendencia nos informara qué es lo que ocurre con la cláusula que había desde el punto de vista de la exclusión del señor Ponce Lerú, la cláusula Vitrán, que un poco se llamaba en el primer proyecto, en la primera parte de estos acuerdos, entendiendo en cuenta que el señor Ponce Lerú, todos sabemos quién es, y si el proceso en el cual se lleva la investigación penal en contra de los altos ejecutivos de SQM
cómo interviene la CMF en esa situación. Yo le pediría que formalmente nos pudiera contestar la presidenta de CMF cuál es la situación jurídica de Sokimich en efectos de la investigación por financiamiento ilegal de la política y causas que están abiertas hoy día, y cómo es posible que, no obstante la exclusión de Ponce Lerú, Julio Ponce Lerú, sean sus hijas, nietas del dictador Augusto Pinochet, quienes van a poder integrar el directorio. Me gustaría desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político y ético tengo mis opiniones que también las diré en la sala y las diré en cada una de las instancias, pero me parece, insisto, no discuto el mérito desde el punto de vista de la asociación, de los salares, la política nacional del litio. Esas figuras son explicadas y son de la competencia de esta comisión. Yo no soy integrante titular, pero me gustaría saber en qué momento la investigación que se hace pública y notoria por el Ministerio Público en contra de Sokimich, formalizado el gerente general y un conjunto de acciones de esa institución, hoy día pasamos a tener en el directorio con una sociedad con ni más ni menos Codelco, esta empresa, y sin la exclusión que la cláusula arbitral, que precisamente permitía excluir al señor Ponce Lerú, hoy día se obvie eso y tengamos noticias de que seguramente sus hijas van a ser integrantes del directorio de esta nueva institución, hijas de, insisto, el señor Ponce Lerú, nietas a mayor abundamiento del dictador Augusto Pinochet. No corresponde explicar de qué manera se hizo el señor Ponce Lerú de esta empresa, que era de todos los chilenos. Entonces, pregunta concreta, Sí. a la Comisión de Mercado Financiero, ¿no les hace a usted algún ruido de que la actividad delictiva en que estuvo esta empresa y sus ejecutivos habilite para que ustedes no den una opinión más de fondo sobre esta importante asociación? Gracias, senador. Eso. Y lo que me gustaría preguntar, si se puede oficiar al Ministerio Público para efectos de señalar en qué causa, en qué situación jurídica está el procedimiento de judicial en contra de SQM y sus ejecutivos. Pues recordemos que hay una condena y hay un pago por parte de SQM para liberarse de la causa. Me gustaría que eso se oficiara como comisión para saber y que la historia de estos procesos, su actuación. Ya, vamos a escuchar la respuesta de CMF y ahí tomamos los acuerdos. Senadora Isabel Allende, vamos a acumular las preguntas y ustedes responden al término. Presidente, bueno, entiendo, saludo por supuesto a todos los que nos acompañan, tanto a Máximo Pacheco como a la directora del CMF, Solange Bernstein. Mire, como yo entiendo que van a tener una nueva sesión, yo estoy en este momento reemplazando a la senadora Carvajal, pero vamos a tener una nueva sesión, va a haber oportunidad como para verlo mucho más en detalle, pero igual a mí me parece lo siguiente. Creo que efectivamente vamos a pasar a ser un accionista mayoritario de una sociedad que va a explotar el salar de Atacama a partir del 31. Y obviamente donde además Codelco va a controlar con el 50+1. Esto lo hace, como decía muy bien, la exposición sintética que nos entregó Máximo Pacheco, uno de los líderes productores del litio del mundo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero para ir no a la oportunidad ni a los beneficios, que creo que son bastante claros y han sido explicitados, más bien las dudas que yo quisiera que me pudiese resolver es lo siguiente. Si a lo mejor teníamos la oportunidad de licitar el salar de Atacama, considerando o capturando para el país, evidentemente, el mayor valor que el litio va a representar en toda esta transición energética. Si hay formas de hacer las licitaciones que pudiésemos tener control en manos del Estado, y si efectivamente habría significado, si no licitáramos, se ha dicho que podríamos haber tenido un periodo de valle o un periodo en el cual, si no hubiese ganado Sokimich, por ejemplo, la licitación, yo supongo que si se hubiera abierto una licitación podría haberse presentado, no entiendo si había una restricción, pero en el caso se hubiera presentado de no producción y entrar una nueva, a lo mejor empresa, sin ocupar toda la tecnología, la comercialización, si eso era un perjuicio o no, me gustaría como que saber si efectivamente es así,
que justifique el no haber hecho una licitación donde obviamente el beneficio inmediato sea para el Estado. Ujú. Y yo entiendo que, porque algunos cálculos que se hacen, me gustaría saber si esto es lo correcto, se dice, bueno, si eventualmente se llegase a producir al 2060, se van a extraer más bien 10 millones de toneladas de carbonato de litio, y si el promedio de los últimos 12 meses se evalúa en $25.000, estamos hablando entonces en total de 250.000 millones de dólares. Yo quiero saber si esa cifra es así, porque evidentemente si es así, tiene un peso muy relevante que es imposible ignorar. Pero no me basta solamente eso. Yo creo que nosotros no solo tenemos que ver la oportunidad en términos económicos, lo que puede significar para el país en términos de producir mayor tecnología, cómo de verdad protegemos con esa tecnología, sobre todo un recurso hídrico tan escaso, y no seguir, digamos, contaminando. Y eso creo que es de la mayor relevancia. Y cómo eso se compagina entonces con el acuerdo nacional que teníamos también de protección a los salarios, eran 30 y tantos salarios que teníamos la obligación de proteger. Quiero saber cómo se compatibiliza aquello, creo que es muy relevante, y por eso me gustaría saber. Y si en estos términos, a pesar de que se vea muy beneficioso que a partir del año 31 Codelco pasa a recibir casi el 85% del monto operacional, que por eso decía, son cifras que se ven muy elevadas claramente, pero también uno podría decir que hay un costo alto, digamos, porque pagamos 1,5 de que las 3 toneladas de litio que se va extrayendo. Entonces yo no sé si habría otra forma, si eso hubiera sido posible a través de la licitación, es lo que me interesa a mí saber, que en definitiva justifique, más allá de los otros elementos que algunos incluso se han mencionado acá, pero me interesa a mí ver eso por ahora. Después bien. veremos más detalles. Quiero preguntarle, ¿quiere preguntar antes, Sí, señor Promes? solamente Antes. para que no crean que uno no tiene interés, pero como vamos a tener una reunión posterior, yo me voy a omitir de hacer consulta hoy día y espero que en esa otra tratemos el tema como único tema de la comisión, por lo extenso Así va a que. ser. Gracias. Y esperamos que esté SQM presente también. Y quiero preguntarle al presidente del directorio sobre lo que ya la senadora Allende ha colocado como el tema de la licitación pública versus el trato directo. Se ha aducido el valle productivo, la falta de llenado de las piscinas antes del 2030 por parte de SQM. ¿Hasta qué punto hay una posición de dominancia o de fuerza impropia o inadecuada respecto de esa condición si hubiera sido el camino una licitación pública, que era a todas vistas siempre lo más deseable cuando se trata de obtener un acuerdo de esta naturaleza, en primer lugar? Segundo lugar, respecto de las fuentes de recursos y el royalty, ¿qué opinión hay del presidente del directorio de que SQM ha llevado años objetando el royalty ante el Servicio de Impuesto Interno? Esa ha sido la conducta que ha tenido. Entonces, ¿cómo se compadece eso respecto de lo que es ya una ley de la República y una asociación estratégica de esta naturaleza? Y en ese mismo plano, preguntar ahora a la presidenta de CMF, ¿cuál es el eventual riesgo de judicialización de TLC o Tianqi en los escenarios probables o futuros que puedan derivar de la respuesta de CMF, pero que teniendo, al parecer, convicción o fuerza en sus argumentos de impugnación, puedan esas judicializaciones llevar a paralizar eventualmente este acuerdo? ¿Qué riesgo existe en tal escenario, mirado desde el punto de vista de la Comisión del Mercado Financiero, escenarios posibles o hipotéticos de judicialización que alteren el carácter de este acuerdo que usted regula? Muchísimas gracias. Le ofrecemos la palabra al presidente del directorio y a la presidenta de CMF. Gracias. Gracias, presidente. Voy a referir entonces a la pregunta que usted refiere sobre ¿por qué no hubo licitación? Cuando Corfo nos llama a una reunión para plantearnos que era importante que nosotros pudiésemos conducir
esta negociación, el directorio de Codelco se reunió y a nosotros nos pareció esto evidentemente muy interesante, muy atractivo, porque como empresa obviamente siempre estamos preocupados de desarrollarnos y fortalecernos. Veíamos que esta era una oportunidad para desarrollarnos y fortalecernos. Y le planteamos a la Corfo que nosotros felices tomábamos este mandato con una condición. Y la condición era de que nosotros éramos los nuevos arrendatarios. Y por lo tanto, Codelco era el arrendatario del Salar de Atacama a contar del 2031 hasta el 2060. Y Corfo dijo, yo solo acepto esa condición si ustedes me dan los mismos términos y condiciones que tiene el contrato actual, más algunas correcciones y algunas afinidades que se le hicieron. Entonces nosotros dijimos que la mejor forma de iniciar esta negociación era sentarnos con SQM a la mesa en la calidad de nuevo arrendatario. Ya no éramos solamente Codelco, ya no éramos solamente la empresa que todos ustedes conocen, sino que éramos el nuevo arrendatario. Y en ese minuto, como nosotros teníamos el respaldo de Morgan Stanley como banco, nosotros sabíamos qué es lo que nosotros aspirábamos como valor en esta negociación. Porque obviamente Morgan Stanley conoce el negocio, conoce, digamos, los precios, conoce los márgenes, conoce lo que hay de valor detrás de un contrato como el que nosotros teníamos en la mano. Y entonces Morgan Stanley nos dijo, si se consiguen los términos y condiciones que aseguran este valor, es muy difícil que ustedes encuentren en el mundo algo de más valor. Yo, presidente, estuve en China. Yo estuve en China en el mes de noviembre del año pasado, 2 veces, en 45 días. Visité a varias empresas. Nosotros escuchamos algunas otras propuestas y ofertas y nada se comparaba a lo que teníamos como opción si es que conseguíamos lo que los banqueros nos estaban sugiriendo que era el mejor valor. Y la verdad es que los hechos nos dieron la razón. Entre el año 2025 y el 2030, el 70% de toda la utilidad que este negocio va a generar va a ser del Estado de Chile, por la vía del contrato con Corfo, por la vía del royalty, por la vía de los impuestos que paga SQM y por la vía de las utilidades que Codelco genera en este negocio. Y del periodo 2031 al 2060, el 85% del margen operacional, o sea, de lo que se genera como utilidad en este negocio, va a ser del Estado de Chile, nuevamente por lo que se paga como arriendo, lo que se recibe como royalty, lo que se recibe como impuesto en SQM y lo que es la utilidad de Codelco. Presidente, yo dificulto que haya un país en el mundo donde un negocio relacionado a recursos naturales el Estado se quede con el 85% de la utilidad de ese negocio. Es lo que normalmente se ve. Todos los estados están enfrentados a este dilema. Australia, Canadá, Zimbabue y varios países, Argentina incluido, que tienen recursos naturales y que tienen minerales, reconocen que aquí hay una renta que es de propiedad de todos los chilenos, chilenas, porque es un recurso natural, y entonces los estados aspiran a que una parte de esa renta se quede en manos del Estado. Yo creo que no hay ningún otro país donde el Estado se quede con el 85%. Y entonces la pregunta legítima que uno se hace es, bueno, ¿pero y por qué lo aceptaron? Bueno, obviamente lo aceptaron porque aquí hay un negocio que da como para que el Estado se quede con el 85% y con el 15% con que ellos se queden sea atractivo desde el punto de vista de los retornos de capital, los que ellos aspiran. Esa es mi respuesta respecto a ese punto. Sobre el royalty, presidente, yo no soy representante de SQM, pero sí, este tema obviamente lo estudiamos en el due diligence. SQM ha pagado
todos los montos correspondientes al royalty que corresponden. Lo que ha hecho es pagarlo y anotarlo en sus libros como una cuenta por cobrar, porque como hay un juicio tributario, si es que ganan el juicio tributario, entonces Impuestos Internos le va a devolver la plata. Entonces no es que no haya pagado el royalty, lo ha desembolsado por caja en un cheque, lo ha pagado regularmente, y esa plata está en disputa tributaria, en un tribunal tributario. En primera y en segunda instancia, el tribunal tributario ha fallado en favor del Estado, en favor de Impuestos Internos, y falta una última instancia que está en este momento en apelación, y ahí se va a saber, pero es parte también del acuerdo, está en lo escrito, qué se hace, digamos, con eso. Presidente, yo quiero decir que nosotros, yo dije, estábamos muy felices con este acuerdo porque, por muchas razones, pero se me olvidó destacar algunas. Primero, este acuerdo por el lado Codelco fue tomado por la unanimidad de sus directores. Segundo, la Federación de Trabajadores del Cobre, la Federación de Supervisores del Cobre, la Asociación Nacional de Supervisores y los sindicatos de SQM han celebrado este acuerdo. La última encuesta CADEM de ambos, de los sindicatos de SQM y los sindicatos de Codelco, unánimemente han celebrado este acuerdo. Y la última encuesta CADEM, que obviamente no está financiada por nosotros, que es una encuesta que se hizo hace 2 semanas para un seminario que organizó la Universidad Católica sobre ese tema, dice que el 81% de chilenas y chilenos consultados opina que el acuerdo Codelco-SQM es positivo o muy positivo para el país. Entonces, por eso es que he señalado que me parece que como Codelco tenemos una profunda alegría por haber llegado a un acuerdo que crea valor para el país, crea valor para la región y crea valor, evidentemente, para Codelco. Muchas gracias. Le damos la palabra a Solange Beste y solamente pedirle agregar a mi pregunta que dentro del acuerdo SQM Codelco hay una cláusula de restricción del directorio de la nueva empresa que establece, comillas, no ser dueño de más del 5% de las acciones o derechos de los competidores de la sociedad, ni directorios o empleados del mismo, entre otras cosas. Pregunto, ¿cuánto afecta esto directamente a Tenquí, esta exclusión, dentro del acuerdo SQM Codelco? ¿O de qué manera esto puede también seguir remeciendo de algún modo la impugnación y la judicialización? Por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Y siendo consultas de carácter jurídico, me acompaña justamente el director jurídico de CMF y además él estaba presente el año 2017, donde justamente se generaron esas tratativas previas, digamos. Así que yo creo que es la persona más indicada para poder responder la pregunta del senador Durresti, así como también las preguntas que acaban de formularse. Nombre, por favor. José Antonio Gaspar, director general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero. Por su intermedio, señor presidente, en primer lugar, respecto de la consulta del senador Urresti, como dijo como dijo ya la presidenta, el rol de CMF vinculado a las entidades que forman parte de este acuerdo está por un lado Sociedad Sokimich, que se rige en este caso por la Ley de Sociedades Anónimas, y también, aquí creo que cobra relevancia también por la pregunta del senador Urresti, también algunos accionistas de Sokimich, Pampa Calichera, Norte Grande, Oro Blanco, que también son sociedades anónimas abiertas y por lo tanto también son fiscalizadas por CMF en ese rol. Distinto primero, por contexto, es el caso de esta filial, la filial actual por lo menos que tiene, que sería SQM Salar y eventualmente la entidad fusionada, que siendo filial de Sokimich no estaría en ese rol siendo objeto de fiscalización por la CMF. Sin perjuicio de lo cual, también para agregar algunos puntos respecto a lo mismo, como en ese contexto de que todas estas entidades, respecto a la pregunta como de esta cláusula, denominada cláusula Bitran, estas entidades reportaron a a la Superintendencia de Valores de la época, porque esto fue el año 2017, la información respecto de este tema. Recordarles que esto fue producto de disputas que tenía en ese momento la Corfo con con Sokimich y todas estas entidades, y dentro del marco del acuerdo al cual se llegó entre estas entidades, se adoptó, y por lo menos todos los antecedentes son públicos, lo reportaron como hechos esenciales estas entidades, un compromiso
de estas entidades, me refiero a las accionistas de Sokimich, de no nombrar en Sokimich a ciertas personas como que se indican. Bueno, a don Julio Ponce y y a otros parientes es la cláusula de compromiso. Entonces, ¿cómo se adoptó eso para poder responder adecuadamente a la pregunta del senador Urresti? Como un compromiso que se adoptó por parte de estos accionistas en el marco del acuerdo que suscribieron Sokimich con Corfo en ese momento para poder terminar los juicios. Entonces, acá, en cambio, a la pregunta que nos hace el senador Urresti, primero, nuestro rol como CMF está principalmente en cuanto, no, correcto, está específico respecto de Sokimich y las decisiones que tome Sokimich, y eventualmente en una disposición de un estatuto que es una filial, sin perjuicio de que nosotros no tenemos competencia de la filial, sí podemos, para no dejar la pregunta vacía, principalmente hay otras disposiciones que de repente entran en juego, es por ejemplo si hay alguna inhabilidad legal. Entonces ahí, por ejemplo, unos artículos que se podrían revisar son, en este contexto, el artículo 35 de la Ley de Sociedades Anónimas, por ejemplo, que tiene una lista de inhabilidades. Y en principio, a lo que bien pregunta el senador Urresti, por ejemplo, esa inhabilidad es una inhabilidad que, respecto de personas específicas que puedan ser, por ejemplo, directores en cualquier tipo de sociedad anónima, requieren condena penal. Esto, hay diferencias también, perdón, a modo ilustrativo, como para mostrar el punto de que es un punto que en otro tipo de sociedades, por ejemplo, la sociedad bancaria, directamente las inhabilidades de quienes pueden ser directores son más altas. El legislador ahí, el Congreso, ha aprobado inhabilidades más graves, no solamente para personas condenadas, sino que también, por ejemplo, para personas sujetas a acusación penal en estados preliminares respecto del tema. Entonces, eso es un tema incluso, solo, perdón, por vuestro intermedio, señor presidente, como para poner mayor en contexto de que una cosa son las inhabilidades legales, en las cuales en las generales sociedades anónimas son más bajas y en otros ámbitos son más altas. Nosotros como comisión, perdón, el Ejecutivo y también un poco en las interacciones, por ejemplo, el proyecto de ley de inteligencia financiera, nosotros, perdón, el Ejecutivo, inteligencia económica, gracias, presidente, se está promoviendo tratar de homologar las inhabilidades en buena parte de las entidades del perímetro de la Comisión para el Mercado Financiero, quizás como para reforzar algunos de los riesgos que nos previene que señala, perdón, por su intermedio, el senador Urresti. Entonces, para ser bien concreto, claro, como CMF no está dentro del ámbito, o sea, nosotros tenemos que revisar toda esta información, como dijo la presidenta, son elementos importantes, recordar la historia de que fueron disposiciones contractuales mediante las cuales se logró, se adoptó el acuerdo pertinente del año 2017, no disposiciones estatutarias, y sin perjuicio de esas otras disposiciones y este otro avance que se ha tenido, esta quizás revisión que se está haciendo también a nivel del Congreso y general de las inhabilidades, como para hacerlas más extensas. Después, respecto de sus preguntas, presidente, senador Castro, en cuanto a primer lugar, respecto de, bueno, voy a permitir responder la segunda, porque está muy vinculada a la primera, que es la cláusula de restricción del directorio de no tener competidores. También opera una cláusula estatutaria respecto a la filial. Entonces, en principio, CMF no tendría un rol respecto de la misma, como dije anteriormente, porque nosotros fiscalizamos a Sokimich, sino que no fiscalizamos a la filial y por lo tanto no tenemos competencia para pronunciarnos, sin perjuicio de que quizás respondiendo es un competidor y por lo tanto ahí va a tener un rol. Y finalmente, por su intermedio, presidente, respecto del riesgo de judicialización de inversiones TLC, que es la figura bajo la cual actúa Tianqi y una paralización del acuerdo. Bien concretamente, como expuso la presidenta de la comisión, la solicitud de Tianqi es que la decisión de Sokimich de participar en la asociación con Codelco requiera un pronunciamiento, no una mera información, un pronunciamiento ante junta de accionistas, y eso es lo que ha solicitado la comisión, que es una competencia que nosotros tenemos de eventualmente requerir a una entidad fiscalizada, como es Sokimich, que ciertas decisiones que tiene que convocar a junta en materia que sean pertinentes. Si nosotros, aquí en el hipotético, porque se está revisando, como describió la presidenta, si la decisión de la comisión a la solicitud de Tianqi no fuera conforme para ellos, conforme a nuestra ley, a la ley de la CMF, Tianqi, hay un recurso judicial contemplado, que es lo que se conoce como la reclamación de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, que como él hizo la solicitud y si eventualmente no estuviera conforme con la respuesta de la CMF, puede pedir la revisión de legalidad. Es una revisión por su intermedio, presidente, conforme está dispuesto en la ley de la comisión, que en principio no suspende la mera interposición del recurso los efectos de la decisión de la CMF, a menos que en la misma Corte de Apelaciones el que judicialice pida lo que se conoce como una orden de no innovar. Puede pedirla y con la orden de no innovar, en definitiva, estaría diciendo
suspenda y ahí tiene que ser, y ahí la extensión de la orden innovar que se tendría que pedir por si llega a judicializarse esa persona y así poder producirse algún efecto. Es un recurso, es un derecho, tiene cualquier persona que hace una petición ante la CMF respecto del resultado que tenga la CMF y que eso sería, pueden haber otras acciones adicionales por su intermedio, presidente. Podría especular, por ejemplo, otras veces para ciertos actos de la comisionaria, por ejemplo, recursos de protección u otros, pero el camino que está expresado, el camino más usual, es ese camino por su intermedio, señor presidente, y claro, con esa herramienta que tendría que pedirse adicionalmente en la Corte y además decretarse especialmente por la Corte y acogerse. Eso, pero he respondido. Muy bien. Por último, presidente del directorio, muy breve, quería cerrar con algún... Sí, no, yo solamente, presidente, quería, dado que se ha planteado que esta conversación va a continuar, excusarme de que la próxima semana yo estoy acompañando al presidente de la República en su viaje a Europa y por lo tanto voy a regresar a Chile el día martes 18 porque tengo después reuniones con algunos de nuestros socios internacionales fuera de Chile. Entonces voy a estar recién en Chile el día martes 18. Entonces queda para el 19, si le parece a los senadores, la sesión del miércoles subsiguiente. La continuación con esto bajo la condición de que esté SQM también presente, si les parece. Es que es feriado, jueves 20. Miércoles 19 sería la sesión. Bien. ¿Y la solicitud que ha hecho el senador, habría acuerdo? La solicitud que ha hecho el senador Durresti respecto a consultar al Ministerio Público en el estado de causa. El estado de causa del proceso abierto Sí. contra SQM, que a mí me sorprende acá que nuevamente por un subterfugio la SQM filial, o sea, Salar, no está sujeto a la Comisión de Mercado Financiero. Es una situación bastante, y yo la digo, presidente, nomás, para que vayamos poniendo titulares de sospecha, es que el Ministerio Público nos informe el estado de tramitaciones de causas abiertas en contra de Sokimich o sus filiales y principalmente los márgenes del acuerdo, porque hay algunas causas abiertas y otras causas cerradas, que nos informe Muy sobre bien. cada uno de esos y quiénes son sus personas individuales como personas naturales y también la persecución que se ha hecho como persona jurídica de SQM. Muy bien. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Muchísimas gracias por haberse cumplido parcialmente el propósito. Se levanta.